cosas están intrínsecamente relacionadas. El cálculo integral, que es el cálculo de áreas, y el cálculo diferencial, que es el tema de las rectas tangentes a los gráficos de funciones, están intrínsecamente relacionados por un teorema que se llama teorema fundamental del cálculo. Le faltan unos cuantos meses para verlo, pero digamos como que son dos caras de una misma cosa. Entonces en este curso en realidad comenzamos por lo que es el cálculo integral, que es lo mismo que el cálculo de áreas, y después vamos a la parte de cálculo diferencial. ¿Está bien? Entonces, cálculo de áreas, ¿qué me refiero? Es, por ejemplo, si todo el mundo sabe calcular el área de un rectángulo. Bueno, me quedó torcido, pero supongan que es un rectángulo. Supongamos que tiene base B y altura A, ¿no? Entonces el área, lo que es el área del rectángulo, que es la magnitud que mide esta superficie, se calcula como B por A, que es base por altura. Eso es muy elemental. Y lo que nos referimos por el área es una magnitud que mida esta superficie de aquí. ¿Está? Pero lo que interesa, digamos, es más interesante en particular para el cálculo, es calcular áreas de figuras más complicadas, como por ejemplo puede ser una elipse, esa área, por ejemplo. ¿Está? ¿Cómo hacemos para calcular el área de una figura que no es un rectángulo? O que no es un polígono, ¿no? También sabemos para polígonos, por ejemplo, si quisiéramos calcular el área de un triángulo, es base por altura sobre 2. Y así, si tenemos polígonos, lo podemos subdividir en triángulos y calcular el área sumando. Pero si tenemos figuras más complicadas, como esa de ahí, o tal vez algo así, queremos calcular esta área. Bueno, ¿cómo hacemos? Eso es lo que se ocupa el cálculo integral. ¿Está? Entonces voy a empezar explicando cuál es la idea para calcular áreas. Para eso vamos a calcular el área bajo el segmento parabólico. Bueno, me olvidé de decir, obviamente pueden preguntar en cualquier momento, prenden el micrófono y me preguntan. ¿Tá? También me paran si voy muy rápido, si no entienden algo. Para eso es que estamos haciendo la clase en vivo, ¿tá? No duden en preguntarme en cualquier momento, prenden el micrófono y me interrumpen. Entonces, el área bajo el segmento parabólico, ¿qué es eso? Bueno. Voy a dibujar. A ver si lo logro. Pero. Arriba creo que hay una herramienta de mano alzada, porque eso estás tipo dibujando una línea. No, no, pero, mira, a ver, para. ¿Ves? Ahí me queda. Ahí, la voy a agrandar. Bueno, lo que pasa que quedó horrible. Ahí. Bueno, eso es una parábola, ¿está bien? ¿Cómo
se define, digamos, ¿qué es la propiedad que define que esto sea un segmento parabólico? Es lo siguiente. Si yo coloco, digamos que este es 0, este es el 0, el origen, y acá está el punto B, ¿está bien? ¿Qué es lo que define la parábola? O sea, ¿cuál es la ecuación que define la parábola? Es que si yo coloco un punto X acá, tomo un punto que está a distancia X, esto me X, a distancia X del 0, si yo tomo esta distancia, que es la distancia vertical a la parábola, entonces esta distancia de aquí es X a la 2. Profe, Sí, tengo una duda. Este, pregúnteme. este semestre ¿se va a dar cálculo de revolución o longitud de arco? Eso no es tema de este curso. Yo lo di el año pasado, creo, al principio por ahí. No, Por eso la pregunto. no. Está. Genial. Estoy tratando de enderezar esta. Bueno, no importa, imagínense que está paralelo. O sea, lo que define la parábola es que si tomo un punto a distancia X del origen, y ahora considero este punto de acá, que es el punto de intersección de la vertical con la parábola, la distancia esta, que es lo mismo que esta, o sea, la distancia vertical al gráfico es X al cuadrado. ¿Está bien? Si el punto es X, la distancia vertical es X al cuadrado. Entonces, el área bajo el segmento parabólico, lo que nos referimos es que queremos calcular esta área de acá. O sea, ¿cómo hacemos para calcular esa área? Profe, Sí. ¿por qué el X a la 2 te queda más corto que X, la distancia? No es Debería más ser corto. más grande, ¿no? Es paralelo. No debería ser más grande. Fíjate que si X es menor que 1, X cuadrado es menor que X. Bien, está, bien. Eso por un lado, pero por otro lado es que me quedó torcida la línea. A ver, voy a intentar de hacerla de nuevo. Porque tendría que quedar paralela al eje. Ahí me quedó mejor. Creo que igual se refiere a la distancia entre 0 y X, que es más larga entre 0 Claro, y X pero a la si 2. X es más chico que 1, X cuadrado es menor que X. Claro, en ese caso sí. Claro. Y como acá no dije B qué número era, aparte fíjense que no estoy haciendo esto con ecuaciones, simplemente estoy haciendo dibujos, es difícil que me quede perfecto. Tienen que más o menos intentar entender lo que estoy diciendo. Esto igual que digo de x y x cuadrado vale para todos los puntos x, en particular para los cuales x cuadrado es menor que x, o sea que esto perfectamente puede ser un dibujo fehaciente. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Alguna otra duda? Por ejemplo, este número de acá ¿Ese es B a la 2 o no? ¿cómo? Sí, ese es B a la 2. B a la 2, perfecto, eso mismo es lo que iba a preguntar. Este es B cuadrado, genial. ¿Está bien? Ahí como quedó la figura podría ser que B está cerca de 1, ¿no? Porque prácticamente queda un cuadrado. Entonces, pues, sabemos de ese dibujo que B está más o menos cerca de 1, pero en realidad lo pongo así 0 y un número B cualquiera, porque puede ser cualquier número real, ¿está? B es un número real cualquiera. ¿Está bien? ¿Más preguntas? Bueno, está buenísimo. Entonces queremos calcular esta área. Es tremendo problema, ¿no? O sea, no es nada trivial cómo hacer para calcular esa área, ya que tiene el borde S curvilíneo. Por ejemplo, una cosa que podemos saber, fíjense, voy a agregar otra línea acá, es que el área que estamos buscando, fíjense, por esa línea que dibujé, ¿qué es lo que yo sé? Que el área que estamos buscando, le voy a llamar A al área,
es necesariamente menor estricta que b al cubo sobre 2. ¿Por qué? Porque fíjense que b al cubo sobre 2 es base por altura sobre 2, que es el área del triángulo que dibujé verde. ¿Está bien? Entonces sé que el área que estoy buscando es menor que b al cubo sobre 2. Ahora, eso no me gusta mucho, o sea, no es muy exacto si queremos hacer matemática, porque fíjense que todo esto acá, entonces todo este pedazo es el error en el cálculo que yo quiero hacer. Si yo quiero calcular el área verde y tomo el número b al cubo sobre 2, estoy teniendo todo un error que es esa parte roja. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Quieren preguntar algo? Yo quería que repitas lo de b al cubo sobre 2. ¿De dónde salió? ¿Viste que dibujé un triángulo ahí adentro del cuadrado? Sí. Un triángulo que tiene una raya verde en la diagonal. Sí. Bueno, ¿cuál es el área de ese triángulo? Fíjate Hola, que hola. es base b por altura b cuadrado, eso es b al cubo, dividido 2, porque el área del triángulo es base por altura sobre Hola, 2. ¿Está? Y como el área que yo quiero calcular, esto de acá, perdón, Claro, tiene que esta ser área menor. verde ¿Hola? queda dentro del triángulo, sabemos que es menor estricta que el área del triángulo, ¿se entiende? Ahora ¿Me sí, escucha? gracias. Se Sí, te escucha, sí. Bien, ahí no se puede hacer arco de circunferencia, sacar el área de esa zona del arco de la circunferencia y restárselo al área total del cuadrado, ¿y cómo sabes calcular el área de la circunferencia? porque tenés el radio. Va, en Claro, realidad pero vos me no sé. estás usando una fórmula para calcular el área de la circunferencia, que es pi por r al cuadrado sobre 2, Sí. y bueno, eso es lo que yo te voy a enseñar por qué, esa fórmula, que seguro la sabés, pero no sabés cómo se calcula, ¿o sí? No recuerdo, lo habíamos dado en quinto, pero Si dieron no. integrales. La única manera que puedas haber probado que el área es igual a esa fórmula es haber visto la teoría de integración, que es lo que vamos a aprender en este curso. Algunos en el liceo la pueden haber visto, pero no importa, la vamos a ver de cero, y para los que no la vieron, entonces lo vamos a aprender. Justamente, si miran para atrás en la clase, es como cuando dibujé esta figura. O sea, ustedes tal vez sepan una fórmula para el área de la elipse en función de los dos ejes, pero el tema es de dónde sale esa fórmula. O sea, ¿por qué el área de cualquier circunferencia depende solo del radio, o el área de la elipse depende de sus ejes? ¿Entienden? Esa es toda la idea del curso. O sea, es sobre el cálculo de áreas. ¿Sí? Profe, para Sí. calcular el área abajo de la curva, no se usaba tipo, no me acuerdo muy bien el procedimiento, pero era tipo muchos rectángulos y después se calculaba como que la incertidumbre o algo así. Ahí va, ahora voy para ahí, ¿tá? Voy a explicar eso. ¿Tá? Estoy empezando despacio porque mi idea es ir todo el curso despacio, o sea, que vayamos aprendiendo todas las cosas, digamos, paso a paso, ¿está? Lo que dice compañera de método de Riemann, capaz. Sí. Bueno, lo inventó Arquímedes en realidad el método. Sí, Eso, Después acá. ¿cómo te voy a decir? Lo refinó Riemann, ¿tá? Bueno, entonces, retomo. Queremos calcular esta área abajo de la parábola y sabemos que es menor que b al cubo sobre 2, pero queremos obtener una aproximación más refinada, ¿tá? Voy a copiar este dibujo acá para no tener problemas de nuevo dibujando la parábola. ¿No puede ser que también lo haya utilizado Newton o Einstein para calcular el momento? O algo así. Y todos la utilizaron. Sí, es para generalizar. Como que Es para poder calcular el área de cualquier figura, y bueno, de nuevo, cualquier figura, comillas, comillas, vamos a tener que ponerle hipótesis, porque las figuras que uno se puede imaginar en el plano son tantas y son tan raras. Después, en más cursos de matemática en la facultad pueden
pueden tratar ese problema. Mismo en este curso algunos ejemplos sencillos vamos a ver de figuras que no tienen área. O sea que con esta definición, digamos, de área que vamos a dar, no se les puede calcular. Entonces, hay que pensar que a algunas figuras, a un conjunto grande de figuras, le vamos a poder calcular el área con este método. ¿Tá? Bueno, entonces antes de seguir voy a escribir eso que me parece importante. Esperen que estoy borrando un poco acá. Que es que entonces el cálculo se encarga de definir con precisión el concepto de área y de calcularlo y de calcularla, digamos, de calcular el área para un gran número entre comillas de superficies. Este es más o menos el leitmotiv del curso, es el cálculo de áreas, o sea, cómo uno resuelve este problema matemático de tener superficies en el plano, regiones que queremos calcularle el área, regiones que no son polígonos, ¿está bien? Como por ejemplo esta región bien básica que vamos a tratar en la clase de hoy. ¿Más dudas antes de seguir? Sí, Bueno, ¿me podés entonces, poner Digan. No escuché la pregunta. Perdón, es que justo tenía el audio de la computadora también. ¿Me podrás poner el texto para terminar de copiar la parte de abajo? Por supuesto, y de paso me tomo un mate. Profesora, ¿me escucha? Te escucho medio mal. Hola profesora, ¿me escucha a mí? Sí, ahora sí. Quería hacer llegué un poco tarde a la clase, o sea que esto es una introducción a integrales y después vamos a seguir con el temario de conjunto y eso. Bueno, te contesto muy pertinente tu pregunta porque estaba medio nerviosa al principio y me olvidé de decir qué íbamos a hacer hoy. Es como una Bien. clase panorámica sobre de qué se trata el curso. Sin embargo, todo lo que va a aparecer ahora en un momento cuando hagamos el cálculo de la parábola, ya van a ver que voy a introducir los primeros elementos de los temas del curso, como la teoría de conjuntos, sumatoria, límites, o sea, van a aparecer muchas cosas que ya van a ir apareciendo los prácticos, inducción completa también. Entonces podríamos decir que es como una clase panorámica, o sea, sobre de qué se trata todo el curso, pero a su vez comenzamos introduciendo los conceptos que se trabajan en la semana 1 y en el práctico 1. Bien, muchas gracias. De nada. Sobre la llegada tarde también me olvidé de comentar al principio, aprovecho ahora, que voy a empezar puntual siempre, o sea, a la 1 estaríamos empezando, está bueno si pueden, si llegan, que 5 minutos antes ya estén ahí conectados, cómodos, porque va a empezar a la 1 la clase. O sea, el fin es, a través de todas las herramientas que vos nos vas a brindar a lo largo del curso, es poder calcular el área de estas figuras. Exacto, y de muchas más. Ya, de hecho, típicamente, ¿cuál va a ser este gran número? Miren, sigo un poquito más. Este gran número de superficies, ¿a qué nos referimos más exactamente? Bueno, son el área de... ¿Va?
el área bajo el gráfico de curvas. ¿Entienden? Por eso es que vamos a estudiar funciones, porque vamos a considerar funciones y igual f de x, acá está el gráfico de la función. ¿Y cuál es el área que vamos a calcular? Bueno, el área bajo esta curva. ¿Está bien? Y esas figuras son suficientemente generales, porque después si vos tenés algo así, bueno, ¿qué haces? Lo partís en dos, calculás esta área porque es el gráfico de una función y calculás esta, que se puede ver como el gráfico de una función, y esta. ¿Entienden? O sea que resolviendo este problema de acá, calculando el área bajo el gráfico de funciones, en realidad sabemos calcular áreas de regiones bastante generales en el plano, aunque reitero, no todas. ¿Tá? Eso se va a entender más adelante, porque hay regiones que no tienen área, comillas, porque eso también depende, vuelvo acá, del concepto de área. O sea, para que nosotros podamos decir que algo es el área bajo el gráfico de una función, tenemos que primero definir con precisión el concepto. ¿Está bien? Pregunten. Me voy para acá entonces a calcular el área de la parábola. ¿Qué les parece? Esto ya es el área bajo el gráfico de una función. ¿Qué función? Y igual x a la 2. O sea, f de x es igual x a la 2. Estamos calculando el área bajo el gráfico de y igual x a la 2. ¿Bien? Bueno, entonces fíjense qué es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es la idea aquí? Como muchas veces en matemática, utilizamos lo que ya sabemos. O sea, ¿cuáles son las áreas básicas, elementales, que ya sabemos calcular? Bueno, el área de polígonos, en particular de rectángulos. Entonces vamos a utilizar el hecho de que ya sabemos medir área de rectángulos para calcular esta área. O sea, en realidad lo que vamos a hacer es aproximaciones de esta área, porque esto no tiene ningún rectángulo, o sea, no tiene ninguna forma rectangular, pero podemos hacer aproximaciones mejores y mejores de esta área por áreas de rectángulo que en el límite nos den esta área. Ahora voy a explicar con precisión, pero esa es la idea. Fíjense, por ejemplo, acá voy a tomar unos cuantos rectángulos, voy a empezar a dibujar. Acá no era que cuanto menor era el tramo que ocupaba el rectángulo, menor era la imprecisión. Sí, ahí va. Ahora, todo eso lo voy a explicar. Tranqui. Fíjense, ahí dibujé 1, 2, 3, 4 rectángulos por debajo del área que quiero calcular. ¿Tá? Si yo calculo esta área de este rectángulo más esta área, más esta área, más esta área, ¿tá? Sumo todas esas áreas, obtengo un área y me estoy equivocando, obviamente, por un error, que ¿cuál es el error? Esta parte no la estoy considerando. O sea, estoy considerando una aproximación que me da un error. ¿Tá? Un error lo marqué con verde ahí. ¿Qué pasa? Si se fijan, de todas maneras, este error es menor que todo este cacho rojo que tenía acá. O sea, mejoré un poco. O sea, es una aproximación mejor que con el triángulo de afuera, ¿tá? Porque antes tenía todo este error y ahora tengo la suma de todas estas cruces verdes, que es un poquito menor. ¿Tá? De todas maneras, esta aproximación la puedo mejorar. ¿Cómo la puedo mejorar? ¿Un poco de trigonometría ahí, profe? ¿Cómo? ¿Con trigonometría no puedes reducir un poco más el error de esos triángulos? O sea, teniendo esos catetos de los rectángulos, te quedaría despejar las hipotenusas y ahí vas como que sumando las áreas de los triangulitos.
Buenísimo, mirá, voy a decir un poco lo que vos estás diciendo. Vos decís, agrego acá esta recta, o sea, considero triángulos, que también sé medir el área, y mirá, pila de error disminuí, ¿viste? Me quedó casi que la parábola. ¿Tá? Esa idea está buenísima, ¿tá? Que es considerar polígonos, no solo rectángulos, y así ir disminuyendo el error. Pero para ordenar, ¿tá? Para explicar cómo se hace el cálculo, vamos a considerar solo rectángulos esta clase, ¿tá? O sea que me voy a olvidar de los triángulos. Pero voy a mostrar cómo hacer utilizando rectángulos para mejorar esta aproximación. ¿Tá? Simplemente agregando más rectángulos ya mejoro la aproximación. Miren, lo voy a dibujar. Voy a agregar rectángulos acá. Agrego uno. Entonces, acá agrego otro. Agrego acá. Todos los que ya tenía los parto en dos, digamos. ¿Tá? Vieron que agregué cada rectángulo que tenía antes, lo partí en dos. Y ahora si se fijan el área, pinto de rojo acá, de los nuevos rectángulos, disminuí el error. ¿Está bien? Fíjense que había cruces verdes que ahora quedaron tapadas y que en el área que yo estoy calculando las voy a contar y ahora el error disminuyó. El error simplemente son estos rectangulitos, estos triangulitos que son más pequeños de los que ya tenía. ¿Se entiende? ¿Dudas? No escuché nada. El área del rectángulo tiene que... Bueno, no escuché. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Este proceso de tengo una cierta cantidad de rectángulos y la duplico, porque cada rectángulo que tengo lo parto en dos, lo puedo repetir indefinidamente. ¿Está bien? Lo puedo hacer cada vez más y más y más rectángulos, porque fíjense, si ustedes tienen el segmento 0B aquí, lo puedo dividir en dos. Ahora, cada una de estas partes la divido en dos, cada una de estas partes la divido en dos, y cada una de estas partes la divido en dos, y así sigo sucesivamente, o sea, no importa la cantidad de rectángulos que yo tenga, siempre puedo seguir agregando. Y de esta manera sigo mejorando la aproximación del área que tenía. ¿Está bien? Entonces, para calcular el área de la parábola, el método que vamos a utilizar es el siguiente. Para cada n natural, o sea, para cada número natural, n igual 0, 1, 2, 3, etc. Para cada número, vamos a dividimos el segmento 0b en n partes iguales. ¿Está bien? Por ejemplo, n igual 0, no lo estamos dividiendo. Acá tengo el segmento 0b. Para n igual 1, no, perdón, esto voy para atrás, me equivoqué una cosa, porque puse dividimos en n partes. Esto es en una parte en realidad, en una parte, o sea, lo divido en una parte. N igual 2 es lo divido en dos partes, ¿está bien? Esto es n igual 2.
Lo dividí el segmento 0B en dos partes iguales. Lo mismo así sigo, fíjense. Si quiero dividir el segmento 0B en tres partes iguales, bueno, marco acá un tercio, un tercio, un tercio, ¿está? Pero esto lo puedo hacer para cada n, ¿tá? Si tengo un n, tengo el segmento 0B, lo divido en subsegmentos que miden b sobre n. ¿Está bien? Por ejemplo, acá, en el que está dividido en dos partes, este número de acá es b sobre 2. En el que está dividido en tres partes, este es b sobre 3 y este es 2b sobre 3. En general, si 0b se divide en n partes iguales, obtengo estos puntos, el 0, el b sobre n, 2b sobre n, ¿hasta cuál? Hasta el nb sobre n, que es b. O sea que son los puntos de la forma k por b sobre n, donde k es 0 hasta n. Puede tomar cualquier valor de 0 hasta n. A ver, pregunten. ¿Podría repetir la última parte? Bueno, entonces voy para acá. Mirá el segmento que está dividido en tres partes iguales. Como la longitud total del segmento es b, esta partecita de acá mide b sobre 3. Ahora, esta partecita de acá mide 2 veces b sobre 3, porque son dos de esos pedacitos. Sí. Está. Ahora, si yo divido el intervalo en n partes iguales, ¿cuánto miden esas partes? B sobre n. ¿Te das cuenta? Porque sí, B sí. es la longitud total y n es las partes que lo dividiste. Bueno, Claro. entonces, ¿cuáles son los puntos de la subdivisión? B sobre n, el siguiente es 2 veces B sobre n, El otro siguiente tres veces. hasta Claro. nb sobre n, que es el b, que es el extremo del intervalo. No, gracias. ¿Está? Bueno, entonces, ¿cómo es una forma de escribir eso? Fíjense, ¿cómo yo puedo escribir eso en general para todos los n? Bueno, de esta manera, k por b sobre n, donde k puede tomar todos los valores desde 0 hasta n. ¿Entienden? Cuando k es 0 vale 0, cuando k es 1 vale b sobre n, esto es k igual 1, cuando k vale 2 es 2b sobre n, y cuando k vale n es b. ¿Se entiende? Esto es, miren, les escribo acá. Esto es k igual 0, esto es k igual 1, k igual 2, k igual n. ¿Sí? ¿Qué es K? Mirá acá, k está dicho acá. K es cualquier número entre 0 y n. ¿Te animás a subir un TK para así copio? ¿Si me animo a qué? A subir un poquito, así termino, así Sí. copio lo de arriba. Acá ya estamos entrando en tema cómo se escribe matemática, o sea, esto es práctico 1 puramente. ¿Cuál sería el simbolito ese que está después de K? Dos puntitos, son dos puntitos. Este de acá, El que está entre la K y el 0 ese. K Después de la igual, K igual, 0, puntitos suspensivos, n. Esto quiere decir que K puede tomar cualquier valor entre 0 y n.
Voy a recapitular un poco, miren. Yo lo que quiero explicar es, si yo tengo el segmento 0b y lo quiero dividir en n partes, pero quiero que n sea cualquiera, 18.000. Si a mí se me antoja que n sea 18.000, que sea 18.000, y yo no les voy a hacer una lista de escribir todos los números de 0 a 18.000. Entonces, ¿cómo hago eso? Lo hago así, digo, en general, ¿está bien? Si divido en n partes, los puntos que obtengo son estos. Por más que n sea 18.000, ¿entienden? Aunque n sea 18.000, yo voy a tener b sobre n, 2b sobre n, 8.000 sobre n lo voy a tener antes del 18.000, y eventualmente cuando llego a n voy a tener el punto b. Pero no me voy a poner a escribir 18.000 números, y si n es 1.000.000.000, no me voy a poner a escribir 1.000.000.000 de números, pues estoy todo el día. ¿Entienden? Entonces, una forma de escribir en general cómo quedan esos puntos es decir, bueno, en general n es cualquier número y los puntos siempre van a tener esta forma, no me importa el n. ¿Entienden? Sí, y consulta, la anotación de los dos puntitos, ¿qué era lo que significaba? Bueno, voy, acá, mirá. Entonces, los puntos tienen la forma k por b sobre n, tal que, dos puntitos significan tal que, o sea, es que te voy a explicar quién es k. Bueno, k va de 0, acá podría haber puesto 1, hasta n. ¿Tá? Porque k va cambiando. N está fijo, son las partes en las que quiero dividir. Pero el k va cambiando, si tomé un pedacito, o dos pedacitos, o tres pedacitos, hasta llegar a n. Más que n no, porque cuando llego a n, b sobre n, es el extremo b del intervalo. Más allá no quiero ir, porque yo lo que estoy dividiendo es el intervalo 0b. ¿Se entiende? Cat puede ser. Aldo Pariani, no te entendí. No te escuché. Que si puede ser un número real o tiene que ser un número natural. No, k es natural. K de 0 hasta 1 hasta n, n. Vos fíjate que k son las partecitas que vos vas considerando. 1, 2, 3, hasta n partes. No puede ser un número real, es un número natural. Hola. Sí, pregunté. Tengo una pregunta. ¿El K viene en la consigna o hay una forma de calcular el K más perfecto, por así decirlo? No, es que k puede ser cualquier número entre 0 y n, no hay que calcularlo. Puede ser 0 y ahí obtengo el extremo 0 del intervalo. Ok, pero en la forma práctica. No, O sea, es calculable. Puede ser cualquier número. Mirá, te estoy contestando. Imagínate que vos tenés 0b, ¿está? Como acá, en este dibujo estoy mirando acá. Y n es igual a 3. Ese ya lo fijamos, ¿está? N es 3, o sea, quiero dividir el segmento 0b en 3 partes iguales, ¿está? Las 3 partes iguales va a ser el primer segmento que va de 0 a b sobre 3, y el segundo segmento que va de b sobre 3 a 2b sobre 3, y el último que va de 2b sobre 3 hasta b. ¿Estás de acuerdo? Sí. Está. Entonces ahí el k va variando. ¿Cuál es el k? Bueno, cuando yo estoy escribiendo estos puntos de la forma k por b sobre 3, este corresponde a k igual 0, porque es 0, k es 0 por b sobre 3 da 0. Este es k igual 1, porque 1 por b sobre 3 da b sobre 3. Este es k igual 2, porque da 2 por b sobre 3. Y este es k igual 3, porque 3 por b sobre 3 da b. O sea que k va variando, no hay que calcularlo, es una variable. Adquiere el valor que yo quiero entre 0 y n. En este caso n es 3. ¿Sí? Gracias. De nada. ¿Seguimos un poquito más o hay más dudas? Bueno, seguimos entonces. Está bien. Divido entonces en estos pedacitos que son estos puntos. Pero entonces fíjense, voy a volver acá a la parábola, donde la tengo.
Imagínense entonces que estos de acá, estos puntos de acá, son los que tengo escritos de la manera K por B sobre N. ¿Está bien? ¿Cómo puedo calcular yo estas áreas de estos rectángulos que tienen acá? ¿Está? Voy a copiar esto. No bostecen. K es como el iterador, ¿verdad? Exacto. Voy a pegar acá, ¿cómo hago? No. Sería K por B sobre N al cubo. No pude pegar lo que copié, espere. Lo duplico entonces. Uy. Disculpen problemas técnicos acá. Bien. Vengo para acá. ¿Cuánto me valen las áreas que yo quiero calcular? ¿Está bien? Fíjense. La base de todos los rectángulos es B sobre N, ¿verdad? Porque yo dividí el segmento 0B en N partes iguales, todas tienen longitud B sobre N, ¿de acuerdo? Ahora, la altura del rectángulo depende del rectángulo, ¿está? Pero si voy variando K, va a ser K por B sobre N al cuadrado. Esto es el área, esta fórmula, ¿cuál es? Esto es el área del rectángulo késimo. ¿Está bien? Porque la base del rectángulo késimo es B sobre N. ¿Y cuál es la altura? Bueno, como el extremo es K por B sobre N, es K por B sobre N al cuadrado. O sea que el área del rectángulo késimo, ¿cuánto vale? Vale K por B al cubo sobre N al cubo. ¿Está bien? ¿Te animas a explicar eso de nuevo, profe? Claro. Bueno, recuerden, voy para acá, voy para el dibujo. Estos puntos, ¿cómo son? Este es el 0, este es el B sobre N, este es el 2B sobre N, porque consideré dos pedacitos, y así sigo para cada K. Este, por ejemplo, es el K por B sobre N. ¿Está? En este caso el K es, este es el 2, 3, 4, 5. Acá K es 5. ¿Está bien? Pero para cada K, si yo estoy mirando el rectángulo késimo, tiene la forma K por B sobre N. Ahora, si yo quiero calcular el área de ese rectángulo késimo, ¿qué cuenta tengo que hacer? Base por altura. Bueno, la base mide B sobre N, porque todos los pedacitos miden B sobre N. ¿Y la altura cuánto vale? Bueno, si el extremo es el punto K por B sobre N, va a ser K por B sobre N al cuadrado, porque recuerden que esta altura K es K por B sobre N todo al cuadrado, porque es la parábola. ¿Se entiende? Eso Sí, da. se entiende. O sea que voy a poner acá, miren, ¿esto qué es? Esto es base por altura. O sea, es la fórmula para el área del rectángulo késimo. O sea, voy a seguir un poco más, chiquillos. Fíjense esta fórmula, qué linda me va a quedar, miren. El área total, que yo quiero calcular la suma de todos los rectángulos, que va a ser la sumatoria de K igual 1 hasta N menos 1 de B sobre N, base por altura, KB sobre N al cuadrado. Esto es el área de la aproximación. Por rectángulos.
fíjense, este n-1 acá, voy al dibujo, porque la altura del último rectángulo es n-1 por b sobre n, porque es acá, este rectángulo de acá, es el pedazo anterior al b, que es n por b sobre n. Entonces por eso pongo la sumatoria de k igual 1 hasta n-1 de las áreas de todos los rectángulos. Profe, ¿puede explicar de nuevo eso que no entendí? Sí, ¿cuál parte? Lo del n-1. Ah, es mirando el dibujo nomás. Sí. Fíjate acá, el último rectángulo que yo tengo que calcular, el área, tiene base b sobre n, ¿tá? Pero la altura no es el último punto que es b, la altura es del punto anterior. ¿Cuál es el punto anterior a b, que es n por b sobre n? b es n por b sobre n, o sea que el anterior es n-1 por b sobre n. O sea que esta sumatoria tiene que terminar en n-1 por b sobre n. Muchísimas gracias, profe. De nada. Profe, yo tengo una pequeña duda. Sí. ¿Por qué no es k al cuadrado por b al cubo sobre n al cubo? No, si mirás la cuenta, mirá esta cuenta acá, te va a quedar. Porque si yo desarrollo acá, tengo b al cuadrado por b, es b al cubo. Y acá n al cuadrado por n, me va a quedar al cubo. No terminé de desarrollar la cuenta. No, y la k, digo, la k esa al cuadrado. La queda k es al cuadrado. ¿Por qué? porque arriba quedó la k sola. Porque arriba era un rectángulo solo, me equivoqué. Acá esto es k cuadrado, disculpen. Gracias. Esto es k cuadrado por b al cubo sobre n al cubo. ¿Me equivoqué? ¿Está bien? ¿Ahora? ¿Más dudas? Bueno, vamos a desarrollar entonces un poco más el área de la aproximación. ¿Cuánto me da el área de la aproximación? Me da suma de k igual 1, perdón, esto es un k, de k igual 1 hasta n-1 de ¿cuánto? K cuadrado por b al cubo sobre n al cubo. Pero esto no es otra cosa que b al cubo sobre n al cubo, esto no depende de k, o sea que sale para afuera de la sumatoria como una constante, por la sumatoria de k igual 1 hasta n-1 de k al cuadrado. ¿Ok? Esto es lo que me da, si yo parto en n pedazos iguales, el intervalo 0b, y calculo el área de todos los rectángulos que están por debajo de la parábola, el área que obtengo, ¿qué número es? Es este de aquí. Es b al cubo sobre n al cubo por la sumatoria de k igual 1 hasta n-1 de k al cuadrado. ¿Está? Obviamente que el área que estoy calculando va a depender de b, porque si yo agrando el segmento, me agranda el área. ¿Está bien? Va a depender de n, porque depende de cuántos rectángulos yo le estoy sumando el área. Y este número que queda acá, lo tenemos que analizar todavía. O sea, ¿cuánto vale la sumatoria? Vamos a calcular, voy a poner así. Profe. Sí, pregunte. ¿De dónde fue que sacaste el K a la 2? Que no entendí eso. Mira acá. Mira acá, esto que está acá, ¿viste? K por b sobre n al cuadrado. Si yo lo desarrollo, es k al cuadrado por b al cuadrado sobre n al cuadrado. Ahí va. ¿Está? Y con el otro b que está acá me queda el cubo. ¿Más dudas?
Yo tengo una duda con la sumatoria. Pregunte. La K de abajo, Sí. ¿puede ser 0 o 1 no afecta? Porque a veces le veo que está con 0 y a veces con 1. No, claro, y mirá por qué no afecta, porque si yo empiezo la sumatoria en k igual 0, estoy sumando 0 al cuadrado, que es 0, o sea, es lo mismo que no sumar nada. Y en el caso de la productoria, en caso de que el primer número sea 0, ya el resultado final es 0, porque hay Y un sí, ejercicio porque ahí está práctico que me agarré por multiplicando eso. por 0. Está por eso nada más. Gracias. Ahí sí afecta, cuando sumás no, pero cuando multiplicás sí. ¿Está? Bueno, quiero analizar, entonces quiero seguir un poquito con esto, miren. Porque les quiero devolver un número, o sea, yo les quiero decir cuánto vale el área de la parábola, no quiero dejar así en función de una sumatoria que no sé lo que vale, entonces queda analizar, Perdón, profe. Sí. Pregunta. No entiendo el N-1. No escuché, ¿qué es lo que no entendés? En la notación de la sumatoria, N-1. ¿Acá? Sí. Esto quiere decir, b al cubo sobre n al cubo, bueno, eso es un número, depende de b y de n. Podría ser, por ejemplo, 3 al cubo sobre 8 al cubo, ¿tá? Es un número. Y la sumatoria es lo que voy a explicar ahora qué quiere decir, ¿tá? O sea, justamente ahora voy a analizar qué es este número, sumatoria de k igual 1 hasta n menos 1 de k al cuadrado, ¿tá? ¿Qué es esto? Es lo siguiente, es 1, eso es cuando k igual 1, más 2 al cuadrado, eso es cuando k igual 2, más Profe. 3 al cuadrado, ¿Me escuchás? más, sigo sumando, ¿hasta qué valor? Hasta n menos 1 al cuadrado. ¿Entendió? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo, si n es, por ejemplo, 3, entonces me queda la sumatoria de k igual 1 hasta 2 de k al cuadrado, o sea que es 1 más 2 al cuadrado, 5. Para n igual 3 da 5. Pero la cosa es que con esta fórmula yo lo puedo calcular para cualquier n. O sea, vos me decís, n es 15.240. ¿Cuánto vale la sumatoria? Bueno, es a lo que quiero llegar, a tener una fórmula para este numerito de acá. Perdón, para este numerito de acá. O sea, ¿cuánto da la suma de los cuadrados de los n-1 primer números? ¿Tá? Lo voy a poner así. O sea, queremos saber para cualquier n, M, ¿verdad? para cualquier número, n, ¿tá? Para cualquier número, y esto es importante, no me importa cuál, cualquiera. Queremos saber para cualquier número n, cuánto da la suma de los cuadrados de los n-1 primeros números. Es decir, ¿cuánto da? 1 más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más n-1 al cuadrado. ¿Cuánto da? ¿No era n por n-1 al cuadrado sobre 2? No, ahora vemos cuánto da. Esa es la suma de los primeros k números. Profe, De ¿no, los no primeros sería números. como la de Gauss, pero elevado al cuadrado? Exacto. Está. Exacto. Es Que es la misma suma que de acaba de los decir él. cuadrados de los n-1 primeros números. ¿Tá? A ver, paro un poquito para que copien y para que me hagan preguntas. Profe, ¿puedo explicar el ejemplo que dio recién? Voy. ¿Este? Sí. Está.
viste que esto lo estamos haciendo para cualquier n, no me importa el número, estamos calculando esa sumatoria. Bueno, te digo, un ejemplo, si n es 3, ¿está? Si n es 3, ¿qué quiere decir? Que estoy sumando hasta 2, porque recuerden que sumamos hasta n-1, o sea, si n es 3, n-1 es 2, ¿está bien? Sí. Entonces, si sumo hasta 2, los cuadrados de los números es el 1 y después el 2 al cuadrado, porque 1 al cuadrado es 1 también. Claro, sí, está. Entonces tengo que sumar 1 más 4 me da 5. O sea que la suma de los cuadrados de los dos primeros números da 5. Ahí está, gracias. ¿Está? Pero queremos saber eso para cualquier n. ¿Está? Cualquier n que vos me digas. 801. Sumame los cuadrados de los primeros 801 números. Profe, tengo una duda con respecto a una operación que hiciste. Ahí voy. Pero esa es la belleza de la matemática, ¿entienden? Que no importa, como lo estamos calculando para un n cualquiera, después vos me decís el n y yo te doy la respuesta, trácate. ¿Entienden? Es maravilloso. Dale, preguntá. Antes de que analizaras la K, cuando empezaste con la sumatoria, sacaste el b al cubo sobre el n al cubo para afuera. ¿Cómo pasó eso? Claro, te explico lo que estoy haciendo acá, en este paso, ¿tá? Ahí va. Vos fijate que acá, en esta sumatoria, lo que está variando es K. ¿Viste? Sí, sí. Pero B y N están fijos. O sea, B es la longitud del intervalo, que yo no la estoy cambiando. Te voy a hacer un ejemplo de eso, ¿tá? No, claro. Y el otro es la cantidad de partes. Claro, ¿para qué voy a...? ¿Puedes subir un poco para arriba de eso? Esperen, no me atomicen, que vieron que me cuesta un poco el tema de la tablet. Ya voy. Dale, subo un poco para arriba de esto. ¿Qué pasó? No, era para copiarlo de abajo del área de aproximación. Es el área de la aproximación por rectángulos. Voy a explicar cómo saco el B para afuera ahora. Entonces, un ejemplo hago de esto. Ejemplo. B igual 3, o sea, el segmento es el 0,3. Y N es igual a 4. Lo partí en 4 partes iguales, el segmento 0,3. Entonces, esa suma, ¿qué me queda? Me queda la suma de K igual 1 hasta 3, de K cuadrado por 3 al cubo sobre 4 al cubo. Si yo desarrollo esta suma, tú verás que es 1 por 3 al cubo sobre 4 al cubo, más 2 al cubo, esto es para K igual 2, por 3 al cubo sobre 4 al cubo, más 3 al cubo por 3 al cubo sobre 4 al cubo. Pero acá el 3 al cubo... ¿No es al cuadrado K, profe? Sí, me equivoqué, perdón. Esperen, estos son cuadrados. Tuc, tuc. Gracias. Voy. Arriba también. Gracias, me equivoqué. Observen acá que este número, 3 al cubo sobre 4 al cubo, que es la longitud del intervalo y la cantidad de partes en que lo partí, es un factor común. Entonces el factor común lo puedo sacar para afuera, es decir, esto lo puedo escribir como 3 al cubo sobre 4 al cubo, ¿por quién? Por 1 más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso es 3 al cubo sobre 4 al cubo por la sumatoria de K igual 1 hasta 3 de K al cuadrado. Entendí, profe. Eso es porque el B sobre N al cubo sale para afuera, porque no depende de K, es un factor común que multiplica a todos los cuadrados. Claro, a cada elemento de la sumatoria. Muchas gracias. A cada elemento de la sumatoria sale para afuera como un factor común.
Esto es una propiedad general, o sea, en general... ¿Y no hay una propiedad que separe ambos y sea la sumatoria de k al cubo? Ah, o sea, En de k al general, cuadrado. si yo tengo la sumatoria de k igual 1 hasta n de un x, o sea, algo que no depende de k, cualquier cosa que no depende de k, por una función de k, esto va a ser x por la sumatoria de k igual 1 hasta n de f de k. Eso vale siempre, porque el factor x, al no depender de k, aparecen todos los sumandos y lo puedo sacar para afuera como factor común. ¿Está? Voy a ir para arriba para que puedan copiar. No sé desde dónde quieren que vaya. Profe, una pregunta. ¿Las notas quedan subidas después? Sí, sí, claro, obvio. Voy a subir el video si logro ver dónde se grabó y voy a subir las notas. Reitero, es mi consejo, que fui estudiante y sigo estudiando, que está bueno tener una cuadernola y sacar apuntes. Ustedes ven, pero es mi consejo. Porque no es lo mismo mirar una clase en forma pasiva que estar escribiendo y tratar de seguir y estar entendiendo. Profe, ¿puede bajar un poquito las notas? Después quedan las notas. Capaz que una vez empiezan a subirse las notas, capaz que no parar tanto para copiar. No sé. No sé si estoy bien acá con la pantalla, díganme. Voy a subir a ver qué hay abajo de qué analizar. Queda analizar la suma de los cuadrados. Fíjense que me fui un poco por las En la nota de ramas. abajo de eso. O sea, yo tengo un segmento que mide de 0 a 6, por ejemplo. Bien. ¿Verdad? B es ¿Verdad? igual a 6. B es igual a 6. M es la cantidad de veces que lo quiero dividir. Sí. M es igual a 4. ¿Puede ser? Sí. Claro, lo Hasta ahí, partiste. hasta ahí vengo bien. Vengo siguiendo Bien, el lo error. partiste en 4 partes iguales. Sí. Entonces ahí tengo que hacer la sumatoria de K igual 1 hasta 3. Sí, exacto. Bien. Esa sumatoria que está ahí que dice k igual 1 y hasta 2, el 2 ese podría poner igual que k igual 2, ¿no? Sí, esto se puede escribir la sumatoria desde k igual 1 hasta k igual 2 también. Dale. Porque esos Yo son los quería- valores que va tomando k. Quería preguntar, mientras el valor de m, o sea, en cuanto lo partas al segmento, sea menor va a ser, o sea, va a ser como menos exacto el valor del área que te dé. Exacto, exacto. Es lo que estuvimos dibujando acá, mira. Ese es este dibujo. Acordate que cuanto más rectángulos vos ponés, disminuís el error, que son estas partecitas de acá. Bien, gracias. O sea, cuanto más Esa n, es la idea. Miren, fíjense, de más, miren lo que estamos logrando. Al yo escribir, esto es la magia, me encanta, ¿viste? Es la magia de la matemática. Acá te das cuenta que al vos escribirlo con un n arbitrario, que vos decís, uy, qué difícil, k, n, la sumatoria, no entiendo nada, pero al escribirlo así, con tanta generalidad, vos después podés agarrar y decir, si n es 25.540, yo te digo qué valor, te voy a decir qué valor del área. Eso ya es lindo de por sí, pero lo que es alucinante es que después decís, bueno, ¿qué pasa si tomo el límite cuando n tiende a infinito?
¿tá? O sea, imagino que n es tan grande como se te antoje. ¿Más grande que 1 billón? Sí. ¿Más grande que 50.000 billones? Sí. Más grande que lo que te imagines. Eso obviamente yo no lo puedo dibujar en la tablet y hacer la aproximación, no puedo. Pero lo que sí lo puedo es concebir en mi mente. Y una vez que concibo el concepto de límite, el límite cuando n tiende a infinito, lo que voy a obtener es el área bajo la parábola, porque no queda más espacio, ya no hay error posible ahí. Porque si vos o sea, cada vez dividís entre más, ahí llegás al continuo, llegás a cubrir todo el segmento. Esa es la idea para calcular el área. Primero vamos a calcular para un n arbitrario y después vamos a tomar límite. Todavía no hemos logrado calcular para un n fijo, ¿tá? Porque estamos explicando todas estas cosas, pero quiero avanzar. Si no hay más dudas, calculamos. Sí, ¿puedes mostrar la fórmula general que te quedó allá abajo, por favor? Bueno, la fórmula es esta. Esta es la fórmula general de la aproximación. Este es el área de la aproximación por rectángulos si yo divido en n partes iguales. Es esta. O sea, esto sería lo que yo tengo que calcular para todo n. Como b cubo sobre n cubo sale para afuera, lo que me queda para analizar en realidad es la sumatoria de los cuadrados. Después, si yo lo multiplico por b cubo sobre n cubo, voy a obtener el área de la aproximación. ¿Está bien? O sea que miren, o sea que queremos saber para cualquier número n, cuánto da la suma de los cuadrados de los n-1 primeros números. Eso es lo que nos falta calcular. Profe, ¿y por qué el límite superior de la sumatoria es n-1 y no n? Vamos para atrás. Fíjate, vamos para acá. El último rectángulo, el área del último rectángulo, este acá, ¿qué altura tiene? Esta altura. Esta. ¿Te das cuenta que es esa la altura del último rectángulo? Y este punto es n-1 por b sobre n. Porque es el anterior a b, que es n por b sobre n. Ah, está, sí entendí. Bien, bien, ese es un detalle que Profe, está bueno. ¿por qué el área tipo está elevado al cuadrado? Porque es la parábola de fórmula y igual x2. O sea, cuando yo tomo un punto, la altura se me eleva al cuadrado. Gracias. De nada. Sigo, quiero avanzar un poquito porque se me acaba la clase en 15 minutos, ¿tá? Después igual esto lo vamos a retomar, o sea que, y ustedes tienen que repasar la clase y todo, ¿no? Miren que no es fácil, miren que estoy atomizando mal, ¿tá? O sea, arranqué allá arriba. Bueno, entonces fíjense, teorema, les voy a encajar un teorema acá. Después lo vamos a demostrar, no se crean. En este curso no se van a tener que creer nada como que les digan, ah, miren, esto es así por arte de magia. Todo lo que yo les diga que es cierto, se los voy a demostrar. En esta clase no me va a dar el tiempo, pero ya la que viene lo demuestro. El teorema que dice que para todo n en n, o sea, no me importa qué número vos me des, el que se te antoje, yo te sé calcular la suma de k igual 1 hasta n de k cuadrado. ¿Está? ¿Cuánto da? Da. N al cubo sobre 3 más n cuadrado sobre 2 más n sobre 6. ¿Está? Esto que se los digo así, ¿viste? Lo vamos a demostrar la clase que viene, ¿está? Por ahora lo vamos a asumir porque quiero avanzar un poquito más. Fíjense, les voy a hacer un ejemplo. Ejemplo. ¿Ves hasta n-1?
Bien, buena pregunta. No importa, porque esto vale para todo n. O sea que si yo la quiero calcular hasta n-1, acá lo cambio por n-1, acá lo cambio por n-1 y acá lo cambio por n-1, ¿entendés? Claro. Esta es la fórmula para cualquier número. Mirá, va a quedar más claro con el ejemplo. Y una pregunta, ¿eso no aplica si K es diferente de 1? O sea, Sí, por ejemplo, mirá, si es 2. No, K varía. ¿Me entendés? K es 1, 2, 3. Mirá, déjame dar el ejemplo, así nos vamos a entender mejor. Ejemplo, si n es 3, ¿está bien? Vamos a calcular la suma de K igual 1 hasta 3 de K cuadrado. ¿Tá? Esto es 1 más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. O sea que es 1 más 4 más 9. Igual 9 y 5, 14. ¿Está bien? A ver, déjenme ver que hice bien la cuenta. Bien, 14. Ahora vamos a hacer esta otra cuenta. N al cubo sobre 3 más n cuadrado sobre 2 más n sobre 6. O sea, 3 al cubo sobre 3 más 3 al cuadrado sobre 2 más 3 sobre 6. ¿Esto qué es? 3 al cubo sobre 3 es 9, 3 al cuadrado. Más 3 al cuadrado sobre 2, que es 9 medios, más un sexto. Más un medio, perdón. Más un medio. Hagamos la cuenta. Esto queda sobre 2, me queda 18 más 10. 28 sobre 2, 14. Es un ejemplo para mostrarles que para n igual 3 vale la fórmula. En realidad vale para todo n. Eso los tengo que convencer, pero les prometo que se los dejo para la clase que viene, porque si no, no me da el tiempo hoy de concluir la idea que quiero concluir. Si la ¿Cuál es suma la idea? si la suma de los K ahí arriba te da 20, abajo en el Sí. final te va a dar 20 también. Claro, esto vale para todo n. Ok. O sea, lo que vos calcules de este lado, da siempre lo que vos calcules de este lado. No importa el n, eso es lo que es un teorema, es una verdad que es cierta siempre. O sea, para todo n, si vos sumás los cuadrados de los n primeros números, te va a dar esta fórmula. Siempre. ¿Cómo lo vamos a saber? Se los prometo para la clase que viene. ¿Tá? Por ahora simplemente déjenme terminar esta cuenta que es la siguiente. Recordar, recordar que el área de la aproximación era b al cubo sobre n al cubo por la suma de k igual 1 hasta n menos 1 de k cuadrado. Esto es igual por el teorema, es igual a b al cubo sobre n al cubo por n menos 1 al cubo sobre 3 más n menos 1 al cuadrado sobre 2 más n menos 1 sobre 6. ¿Tá? Por el teorema, usando la fórmula para n menos 1, obtengo esta cuenta. Bueno, pero ¿a cuánto tiende esto cuando n tiende a infinito? Fíjense, n al cubo sobre 3, este término tiende a 1, o sea, este término de acá tiende a 1, multiplicado por esto, pero este y este tienden a 0, porque está n al cuadrado y n dividido n al cubo. O sea que esto tiende a b al cubo sobre 3. Conclusión, este es el número que vamos a querer que sea el área bajo el segmento parabólico.
O sea, ese es el área en el límite. Claro. Esa es la idea, o sea, tenemos que construir toda la teoría, o sea, y explicar lo que es el límite y todo, pero la idea es esa, que si vos agregás infinitos, lo que sea que eso signifique, rectángulos, entonces cubrís todo el área, porque el error tiende a 0. El error, cada vez que vos agregás más rectángulos, hay menos error, hasta que desaparece en el límite, esa es la idea. ¿Tá? El límite de esto, que es b cubo sobre 3, ¿qué significa? Que esta área la calculamos, ¿cuánto vale? B al cubo sobre 3. Profe, una pregunta. Sí. ¿De dónde salió el 3 del denominador? La fórmula de acá, mira. La fórmula por el teorema era un dividido 3, tenía un dividido 3. Ah, ta. Gracias. De ahí salió, pero fíjate qué significa este número, b al cubo sobre 3. Acordate que b al cubo era el cuadrado, porque la base medía b por b al cuadrado, que era la altura del rectángulo grande, el que acaparaba la parábola. Ese tiene área b al cubo. ¿Qué quiere decir? Que el segmento parabólico mide exactamente 1/3 de esa área. Está. O sea que si yo quiero saber esta área, ya me va a salir, ¿eh? Bien. Si yo quiero calcular esta área, y esto es 0, b, esta área cuánto mide, b al cubo sobre 3. Una consulta, ¿podrás subirlo un poco? Profe. Ahí. Profe, yo me perdí un poco en el despeje de cómo llegaste a b al cubo sobre 3. Está, vamos para ahí, miren, vamos a mirar esta cuenta de acá. Esta cuenta de acá, esperen que me quedó muy rayado, voy a borrar unas cositas, ¿tá? Esta cuenta la hicimos calculando el área de rectángulos, ¿de acuerdo? ¿Tá? ¿Qué pasa? Ahora uso el teorema que vamos a demostrar la clase que viene, porque esta sumatoria por el teorema es igual a esto. Sí. Bueno, y ahora tengo que calcular el límite cuando n tiende a infinito, porque yo no quiero un número n finito de rectángulos, no quiero tener 1000 millones de rectángulos, porque siempre voy a tener un error. Si yo fijo un n, siempre me va a quedar un pedacito de área que no estoy calculando. No quiero eso, quiero hacer el límite cuando n tiende a infinito. Es un concepto tremendo, pero justamente es el concepto del cálculo infinitesimal, o sea, la idea del continuo. Ese es justo el punto. O sea que no es ningún valor de n, es el límite cuando n tiende a infinito. Y si ustedes analizan esta expresión, cuando n tiende a infinito, el límite es b al cubo sobre 3, porque este término tiene n al cubo en los dos, tiende a 1,